Sí, entonces, claro, tarda una barbaridad en comenzar, ¿verdad? Pero podemos comenzar cuando lo desee, ¿no? Bueno, pues ya nos disponemos a dar comienzo a esta segunda jornada de nuestro curso sobre la nostalgia del jardín. Ayer, después de un acercamiento al Génesis y de contemplar pues la perspectiva de Dante, terminábamos con esas dos transformaciones del ideal, ¿no? Y la utopía de paraíso inmanente, terreno, en ese lugar, ¿no?, de diversión, de holgazanería, ¿no? Y también, pues, en el otro polo, esa idea de un mundo totalmente armónico, ¿no?, pero dedicado a la técnica, al trabajo, a la producción. Hoy tenemos en el programa dos temas: el tema del satanismo, de la mano de Milton, y después a un acercamiento a los sucedáneos modernos del mito del jardín. Pues sin más preámbulos, creo que ya podemos, ¿no? Muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a los presentes. Decía ayer que a lo mejor quería hacer una pregunta antes de que empecemos, ¿me parece? O quizá más. Muy bien, muy bien, muy bien. No, voy preparado, pero que sea fácil. Bueno, ya ha recapitulado muy exactamente el profesor Santiago García, a quien de nuevo agradezco la gentileza de acompañarme y acompañarnos en estas meditaciones, podemos decir, sobre el sufrimiento, el pecado, la muerte, la Verbindung, como diría Heidegger, ¿no?, del remonte, a pesar de y a través de todo ello. Quizá la mejor y más plástica exposición de ello sea aquella que tocamos ayer y que sigue siendo incomprensible y a la vez tan táctil, porque realmente es táctil, ¿no?, que puede servir casi de epítome de todo lo que estábamos diciendo, a saber, agarrándose a los pelos de Lucifer, bajando a través de todo su cuerpo inmenso, ¿no?, prisionero en un mar de hielo que él mismo ha construido a través del batir de sus alas, y en el que los traidores están, iba a decir sumergidos, congelados, y sin embargo vivos, de alguna manera, en el sentido de que están llorando constantemente mientras sus lágrimas se convierten en hielo, ¿verdad? Inversa imagen, decíamos ayer, de los jardines de Alcino, donde las hojas y los frutos de la Odisea se continúan constantemente, que es la imagen que también leíamos ayer un poco del país de Jauja, ¿verdad? Y de Schlaraffensland, sobre todo, la tierra del pecado y del vicio. Vicio fundamental, la gula y la lujuria para un buen luterano, como es natural, ¿no? Pues decía que bajando a través del cuerpo inmenso y velloso de Lucifer, de una manera increíble, insisto, para el pensamiento humano, aunque desde el punto de vista de la cosmología dantesca se entiende de alguna manera, llegamos al hemisferio sur. Es decir, solamente a través de la travesía completa del pecado e incluso agarrándonos al propio cuerpo del traidor por excelencia, quindi usciamo a rivedere le stelle. Es decir,
Parece increíble, pero bueno, es increíble. Nosotros lo sabemos desde Filipenses, ¿no es verdad? La kenosis, la inanitio, es decir, a través de la mortificación absoluta, y podríamos decir a través del hundimiento absoluto, nunca mejor dicho, el centro mismo de la tierra, ocupado por el gigante Lucifer, que mastica constantemente, como sabemos, en este juego teológico-político a Bruto, Casio y Judas, ¿verdad? Los tres grandes traidores sobre todo al imperio, ¿no? Que habría sido de Roma si hubiera César seguido existiendo, ¿verdad? No estaba todavía Shakespeare, digamos, para reivindicar a Bruto, ¿no? Solamente de esta manera es posible llegar a la redención a través de los cornici del monte Purgatorio, allí donde Ulises se atrevió a llegar, pero jamás pudo llegar, por el maelstrom del que habla luego Edgar Allan Poe, ¿verdad? Solamente así es posible acceder justamente a aquello que mueve el sol e l'altre stelle. Primero se veían simplemente como algo casi inalcanzable, ¿verdad? Pero después de la purificación, después de la blasfemia piadosa, prodigiosa de una Beatrice convertida en la propia teología revelada, encarnada, literalmente, ¿no? Aunque su carne sea ya carne espiritual, ¿verdad? Bueno, San Agustín ya había señalado que en el Corpus Gloriosum, pues si Cristo tuvo a gala seguir manteniendo su propio cuerpo transfigurado después de la resurrección, y sobre todo porque San Agustín también ha leído a Virgilio, todos han leído a Virgilio, y si Virgilio dice: ¿quién no podría sentir nostalgia por su propio cuerpo? Así que, de nuevo, Agustín, Ovidio, Virgilio se dan la mano para decir, el Corpus Glorioso será así, pero un poco por rebajar quizá la tensión, como dice Laurie Anderson, ¿verdad? Esa cantante pop americana, the paradise is right now, only much, much better, ¿no? Es mucho mejor. No dice cómo, pero bueno, lo canta, pero yo no voy a hacerlo. Eso es evidente, ¿verdad? Y entonces, pues, encontramos ese paradisus deliciarum, dejándonos flores importantes, algunas casi cardos por lo espinosos y difíciles de tratar, como la contienda teológica de Orígenes, por ejemplo, si le dice a Dimas: hoy serás conmigo en el paraíso, y si inmediatamente después de morir pasa a los infiernos, ¿qué ocurre? ¿Que el paraíso es el infierno ya? O, como veis ahí, cuestiones espinosas que dejo, como dicen los italianos, volontiere a los teólogos, ¿verdad?, para que trabajen con ellas, ¿no? En todo caso, lo que sí señalábamos es que con una dulce reconvención por parte del teólogo ayer en la comida, pero también con una firme defensa por mi parte, todo hay que decirlo, yo no creo que exista un lenguaje religioso. La religión es una suerte de atmósfera en la que se distienden los tiempos, en la que el pasado y el futuro jamás llegan a unirse, y si se unen será demasiado tarde para contarlo, salvo en una suerte de visión espiritista, de la que yo desde luego no creo, y por lo tanto esa atmósfera que colorea, que sensibiliza, que vivifica y a veces también mortifica al ser humano, esa atmósfera, igual que ocurre con los ángeles, que aun siendo espíritus puros necesitan estar siempre o tienen a gala ocupar un determinado cuerpo, inventar un determinado cuerpo, cual que sea, ¿no?, dirían los italianos, se manifiesta a través del lenguaje teológico. Si nos ponemos serios, podríamos decir que incluso a través del lenguaje filosófico-lógico, como en la ciencia de la lógica de Hegel. Ya este es mi desafío, uno de los libros más plásticos que se hayan escrito y más imaginativos que se hayan escrito. Él nunca olvidará lo de Fichte, hablamos también ayer de eso, de la
imaginatio creatrix, de la imaginación productiva y creadora, no simplemente repetitiva. Ya está en Kant, pero Fichte lo eleva y el joven Hegel todavía a unas alturas enormes. Y desde luego a través del lenguaje poético, del lenguaje pictórico, del lenguaje musical. Ayer, mira, Teresa se lo perdió, ¿no? Teníamos ocasión de escuchar en los 2 minutos realmente gloriosos del Hosanna in Excelsis, de la misa en sí, de Bach, curiosamente un luterano, y un buen luterano, ¿verdad? Y a través de ello, efectivamente, nosotros bajamos de las estrellas un poco al cielo para ver la degradación del mito en el sentido más noble del término. Recordaba a Thomas Mann cuando dice que el mito es el ropaje solemne del misterio y el que hace ver a un pueblo el pasado y el futuro. Pero ellos también inalcanzables, un poco como esas columnas de Hércules, a partir de la cual puede pasarse, pero en la que uno no puede quedarse, un umbral para acceder a otro mundo que, como en el caso de Ulises, por ejemplo, puede ser la muerte, ¿no? Y ahora, pues, justamente casi siguiendo un orden, si queréis, temporal, pero que también es temático, ¿no? Ahora tendríamos que enfrentarnos con la otra gran epopeya, el poema heroico de John Milton, ¿no? Que, por así decir, en poesía renueva y a la vez inaugura lo que él mismo llama un poema heroico, poema épico. Schiller dirá que es un poema ingenuo, ya sabemos que en el sentido explícito schilleriano, es decir, las figuras, casi más que en el Dante del infierno, las figuras son plásticas, corporales, carnales, tan carnales que en los ángeles rebeldes, y se supone que también los ángeles leales, comen y fornican. E incluso, como luego ocurre en Das Paradies und die Peri, ¿no? Pero ahí ya entramos en la mitología árabo-persa, ¿verdad? Incluso, como en las viejas mitologías griegas, tienen semihéroes, como son las Peri, es decir, esas dulces valquirias encargadas de dar la ofrenda del sacrificio y del sufrimiento a la divinidad, y solamente así pueden ellas mismas purgar su pecado de origen, es decir, esa mancha, por así decir, de haber nacido de un mortal, ¿no? Y Milton representa entonces, digamos, la madurez, después de que Shakespeare haya barrido todo el ámbito de las pasiones humanas. Milton podría decir que lo esculpe, hace una verdadera obra escultórica, ¿verdad?, de esta epopeya, y sobre todo, eso sí que, como dirían los antiguos, mirabili auditu, puesto que sería bueno escucharlo, ¿verdad?, completa aquello que en el Dante y en los propios libros canónicos, al menos, está, si queremos, insinuado, pero nunca realmente tratado en pormenor, que es la rebelión de los ángeles. Allí, y eso enlaza con un poco la lectura que yo hacía ayer, un poco arriesgada, a decir, bueno, parece que en el acto de la creación, si es verdad que creación más bien se dice con el verbo hebreo bara, y que igual que en sumerio significa más bien fijar los destinos de algo, es decir, sujetarlo, ponerlo, diferenciarlo. Entonces, al inicio no existen sino el cielo y el caos. Y se supone que el caos sería, para Milton, que desde luego que en este caso cae evidentemente en la herejía, porque Milton es monista y lozoísta, como Tales de Mileto, y posiblemente como Schelling, más que como Hegel, pero posiblemente también como Schelling, en el sentido de que todo es materia, pero todo es materia animada, todo es materia viva,
y por lo tanto Dios, por así decir, se crea a sí mismo a través del caos, surge y remonta a sí mismo a través de las tinieblas, y lo que existe es entonces el tohu vabohu inicial y el cielo, nada más. Y naturalmente los ángeles que acompañan a, digamos, a esta suerte de representación de Carlos I con su corte, ¿verdad?, aristocrática, es decir, y no solamente aristocrática, en algunas ocasiones parece que incluso hasta democrática, puesto que Lucifer no hace nada sin consultar primero con sus pares, ¿verdad?, para saber qué ocurre. Pero la representación comienza, porque es casi una representación teatral, de una manera efectivamente teatral, ¿no?, a saber, el sufrimiento infinito de Lucifer. Porque siendo el ángel más bello creado, ¿verdad?, el ángel más potente, que solamente puede parangonarse con el Creador, sin embargo, es incapaz, él todavía no lo sabe, pero lo sabrá enseguida, ¿verdad?, de obtener, ya lo veíamos también en el propio Santo Tomás ayer, ¿verdad?, de obtener la visio beatifica Dei, pero por sus solas fuerzas, de remontarse a sí mismo. Es casi como si Hegel estuviera ahí delante y le hubiera soplado a la oreja la Aufhebung, ¿no? Mientras que Schelling le decía a la otra oreja, no Überwindung, no, en absoluto. No pienses que por las contradicciones internas de tu propia conciencia atormentada vas a poder ser capaz de acceder a la visio beatífica. Al contrario, es necesario primero tu humillación. Y eso es justamente, y ese es de la misma época, más o menos, porque el poema está escrito en 1667 y la Confessio Philosophy de Leibniz es de 1671, si no recuerdo, de muy joven Leibniz, ¿no? Una conversación a muerte, diríamos hoy, entre un ermitaño y el diablo, ¿no? Y el ermitaño, al fin y al cabo está Leibniz detrás, pues naturalmente que convence de todas las maneras posibles al diablo, porque su lógica es absolutamente implacable. Pero cuando ya lo termino, digo, estoy completamente de acuerdo, todo lo que has dicho es así. Bien, arrodillémonos y demos gracias a Dios. No, él es el réprobo por excelencia. ¿Cómo yo dar gracias a alguien que comprendo, gracias a ti, quién es y cómo es, pero que tengo que estarle agradecido y humillarme delante de él? No, es el famoso non serviam, ¿no? Y como si Milton hubiera leído, que obviamente no lo leyó, bueno, murió en 74, pero vamos, seguro que no leyó a Leibniz, ¿no? Como si lo hubiera leído, comienza con este sufrimiento infinito de ¿por qué yo no puedo elevarme a Dios? Atención, ni siquiera dice, ¿por qué no puedo ser Dios? Eso ni siquiera lo entienda. Simplemente, ¿por qué no puedo ascender por mí mismo? Si Dios me ha dado un alma inmortal y un poder casi infinito para poder contemplarlo, ¿por qué voy a necesitar de la gracia? Ese es el gran tema para un puritano. Un puritano que además tiene dos enemigos irreconciliables, y los dos en función de su dogmatismo republicano, ¿verdad? Uno, el episcopalismo de la Iglesia anglicana, que según él son los responsables de la rebelión de los escoceses y que implican nada menos que el surgimiento del Anax Androm por excelencia, ¿verdad?, que es obviamente Oliver Cromwell, y que destruye a sangre y fuego a Escocia y luego Irlanda, ¿verdad? Y por otro, obviamente, el papismo, es decir, el catolicismo, representado por la figura tiránica, según él, según los investigadores y según la película, incluso de Ken Anakin, que es muy buena película sobre Cromwell, ¿verdad?, con Richard Harris, pues la recomiendo, es muy seguro que alguno la ha visto, si no es muy interesante de ver. Más bien era debilidad, ¿no? Debilidad también como la que siente Adán por Eva, porque él también estaba casado con una católica
y por lo tanto hija del rey de Francia y por lo tanto siempre tendente a, bueno, a restablecer el catolicismo en Inglaterra, las paces con España, en fin, todo aquello que un buen inglés, que ya había dicho Sir Edward Coke en 1610, por primera vez aparece la palabra clave, ¿no? Pablo, que está aquí con nosotros, Pablo Castro, uno de nuestros estudiantes de máster, sabe cuán querida me es esa palabra, ¿verdad? The rule of law, ¿no? Que está por encima de los reyes y por encima de toda dinastía, ¿no? El gobierno de la ley, ¿no? La fuerza del Parlamento, ¿no? Pues bien, es el propio Milton el que dictamina, juntamente con las demás fuerzas del Parlamento, la muerte, la ejecución de Carlos I, ¿no? Al igual que lo harán excelentes pensadores y políticos franceses para la muerte de Luis XVI, que hay una analogía bastante clara, ¿verdad? Gracias a ello es nombrado ministro de Lenguas Extranjeras y ministro, sobre todo, de Lenguas Clásicas para la redacción de tratados en latín, que en esos tiempos eran fundamentales, ¿no? Y además toda su actividad política, a la cual siguió siendo fiel hasta la muerte. Ya sabemos que después de Homero él es el poeta ciego por excelencia, ¿verdad? Pero siguió siendo fiel a la memoria de Cromwell y de la Commonwealth, de la Mancomunidad, un nombre precioso. Nosotros decimos Commonwealth, no sé por qué, porque tenemos Mancomunidad. Es una palabra maravillosa, ¿verdad? Es la comunidad que está mano a mano, ¿no? Unida, ¿no? Y fue, sin embargo, respetado. Bueno, era John Milton, pero su pensamiento político influyó decisivamente. Otro tema para nuestro máster en Filosofía de la Historia, ¿verdad? Que seguramente el año que viene insistiremos en él, influyó decisivamente en la redacción de la Constitución Republicana de América, ¿verdad? Así que, bueno, aquí tenemos a través de la idea de la common law, de la ley común, ¿verdad? Así que nuestro héroe, como decimos, ministril de Cromwell, secretario particular del ministro de Lenguas Extranjeras y de Lenguas Clásicas, uno de los más grandes latinistas y helenistas que hayan existido, quizá para su desgracia, como se han dicho tantos investigadores. ¿Por qué? Porque es verdad que, a pesar de Enrique López Castellón, que ha hecho una versión maravillosa, pero no siempre fiel, porque se empeña en ser poeta, ¿verdad? Y bueno, a veces no lo consigue. Está enormemente pesado. Si leemos el texto en inglés, es como si estuviéramos leyendo latín, es verdad, ¿no? Igual que cuando lees a Kant, dice, bueno, esto, sobre todo el joven Kant, esto es una especie de palimpsesto. Si raspas un poco el alemán, está ahí el latín de Wolf presente, ¿verdad? Y entonces establece esta gigantesca obra en loor del republicanismo. Decíamos que consta de 10 libros en su primera edición. En la segunda añadió 2 para no ser menos que Virgilio. Siempre la gran tentación, ¿no? Ya no basta bajar a los infiernos, no basta redimir el pecado, hay que establecer cómo será el futuro, ¿no? Entonces los 2 últimos libros, ¿verdad?, están dedicados a que Miguel consuele a Adán y Eva mostrándoles las vicisitudes ulteriores, ¿verdad?, sus hijos, el diluvio y por fin la verdadera redención. Porque además hay que decir algo bien interesante y que también roza, si no la herejía, por lo menos la heterodoxia, a saber, así como el Espíritu Santo apenas toca un pito en este gigantesco poema, ¿verdad?, en cambio la relación del Padre y el Hijo es estrechísima. Quizá porque los judíos que escribieron la fuente sacerdotal o la haya vista no habían leído a Juan, como es natural, pero Milton sí. Y Milton sabe, porque está en el propio prólogo, que por él fueron hechas todas las cosas. Y por lo tanto, tanto la creación fáctica. Ayer, de todas formas, veíamos un cuadro en el que, de la Biblia de Nuremberg, de 1493, donde se veía cómo es el Hijo quien está sacando a la mujer de la costilla, mientras que el Padre, de su boca sale un rayo de luz
que es su palabra también, que ilumina y espiritualiza la operación quirúrgica que está haciendo el Hijo. Aquí el Hijo en Milton tiene un papel fundamental siempre, ¿no? Primero, es el que muestra, y eso es un ramalazo también seguramente antijudío, pues eso es claro en esta época, no es único por desgracia de Milton, ¿verdad? El que apiadado de la suerte de estos mortales desgraciados que se han atrevido a comer y por lo tanto a conocer el bien y el mal, se presenta voluntario. Al padre le dijo, quiero morir para poderlo salvar. Es él, el hijo, el que se lo pide al padre y dice, bueno, tú verás, si efectivamente quieres morir por un ser que es inferior, pero bueno, allá tú, ¿verdad? Y bueno, también podríamos decir, él no ha leído Milton, seguramente el hijo sí, porque para eso es como Dios omnisciente, a José Saramago, el Evangelio según Jesucristo, ¿verdad? Pero si lo hubiera leído, quizá habría estado de acuerdo con el diablo cuando está aferrado a la barca. Dice aquellas palabras que yo aplico a Hegel, y yo creo que es el que más se lo merece, ¿verdad? Hace falta ser todo un Dios para poder soportar tanta sangre, ¿verdad? Porque no solamente la redención, sino todo lo que vendrá después. El hecho es que el Hijo no solamente se presenta voluntario, sino que también, al contrario de la tradición, no es Miguel quien vence definitivamente a Satanás. Por cierto, Satanás es llamado así después de la rebelión, nunca antes. Antes es Lucifer, como natural, la estrella de la mañana. El que porta la antorcha, el porta estandarte de Dios, ¿verdad? Y decía, perdón, que es el Hijo quien es enviado por el Padre, justamente cuando ve que la refriega no está muy decidida, quien envía entonces a su Hijo para que definitivamente venza al mal. Tiene que ser el propio Hijo, la segunda persona, la que venza definitivamente al mal. Pero no solamente eso. Cuando Miguel al final acompaña a la puerta muy amablemente, ¿verdad?, señalando el camino a los padres a que abandonen el paraíso, ¿no?, también es el propio Cristo quien les señala, bueno, todo lo que va a ocurrir, pero también es el propio Cristo quien, contra el texto bíblico, bueno, no lo sé, el texto bíblico dice Yahvé, y Yahvé es también el Hijo para un cristiano, se supone, ¿no? Pero el caso es que es el propio Cristo quien dice las famosas palabras de parirás a tus hijos con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente, es el propio Cristo. Por lo tanto, como decimos, tiene un papel fundamental a lo largo de toda la obra, ¿verdad? Es una verdadera cristología. Y por eso, frente a la figura de Cristo, el Padre siempre queda un poco desdibujado y parece casi esta beta, como decíamos, antisemita, si queremos, de, bueno, el padre colérico que siempre se retira frente al hijo generoso, ¿verdad?, el hijo cristiano. La contrafigura es obviamente el Lucifer, Satanás, ¿verdad? Y de la misma manera que el hijo tiene sus legiones angélicas y además cohortes con lanza, y con espada y con escudo, como debe ser, y si creemos a Milton, incluso seres materiales animados o seres animados materiales, es decir, tertulianos o tertuliánicos, ¿no? Porque hoy día tertulianos, ¿verdad? Es decir, seguidores de Tertuliano, que había hablado de una forma maravillosa, en mi opinión, del anima carnalis, y decía, bueno, si el propio Hijo se ha encarnado como hombre y sigue siendo hombre de alguna manera, incluso en el cielo, glorificado y transfigurado, bueno, también toda materia, al menos de los hombres, tiene que estar no solamente encarnada, sino animada. Por lo tanto, la diferencia entre materia
y alma, como veis, es casi pitagórica, ¿no? Cuando los pitagóricos dicen, bueno, ¿qué es la armonía del cuerpo y de las partes? Es la simploqué, la que rezuma, digamos, alma, ¿no? Expresividad. Eso los italianos lo saben muy bien, que siempre mueven las manos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, tanto las legiones angélicas como las legiones de los rebeldes, en el comienzo de los tiempos, mucho antes de que plantara el jardín y antes de la creación misma, lo que tenemos es, por una parte, la soberbia y por otra el sufrimiento de Lucifer, ¿verdad? Y, por lo tanto, la llamada a la rebelión. Y es verdaderamente curioso esta llamada, cómo se hace en un Areópago. Seguramente que Wagner no solamente había leído, obviamente, el Cantar de los Nibelungos, ¿no?, pero también había leído a Milton, porque lo primero que hacen los ángeles rebeldes es construirse su propio palacio. Por cierto, muy parecido a Plaza Norte 2, que es mi gran enemigo, ¿no?, porque lo veremos además en el Pandemonio. Bueno, pues es un palacio como se imagina uno que deberían ser los palacios mesopotámicos. Blasfemos. ¿Por qué? Sacrílegos. ¿Por qué? Porque tienen la misma figura que el tabernáculo. Son rectangulares, ¿verdad? Casi sin ventanas. En el caso de Plaza Norte 2, como es natural, para que la gente compre y no mire lo que está ahí fuera. El hecho es que los ángeles rebeldes establecen su propio palacio en el House. No solamente eso, se nos contará además que en la batalla ellos saben hacer pólvora y construir cañones, por lo tanto, la fisicidad del relato no puede ser más plástica, ¿verdad? Pero él llama antes al consejo, al Areópago de los rebeldes, para ver qué hay que hacer, ¿no? Y entonces es una cosa digna de ver, diríamos, como Belial, por ejemplo, dice: trabajemos mejor este palacio hasta que sea tan grande y tan hermoso como el palacio de los cielos, ¿verdad? Mamón, por otra parte, el Mamón dice: no, más bien convirtamos esto en un conjunto de riquezas que hagan envidiar de tal manera a los ángeles que vengan voluntariamente a nosotros. Lo que hoy día llamaremos el gran atractor, por ejemplo, ¿verdad? Estados Unidos absorbiendo a través de su magnificencia a todos los países del mundo. Pues así sería el caso de Mamón, ¿verdad? Moloch dice: no, guerra inmediata. Por cierto, estáis viendo Moloch, Belial, Mamón, todos son figuras que son traídas de la mitología de la lucha del pueblo de Israel contra los cananitas y contra los pueblos de alrededor, los fenicios, ¿verdad? El caso de Moloch es evidente, pero es el lugarteniente de Lucifer, Belcebú, el que dice: vamos a la batalla, pero seguramente vamos a perder. Por lo tanto, si perdemos, habrá que utilizar más bien, como si estuviéramos avant la lettre en la guerra de la independencia española, ¿verdad?, la guerra de guerrillas, ¿no? Hay que introducir un comando dentro del propio jardín, ¿no?, que sea capaz de desbaratar desde dentro, tocando las conciencias, a lo mejor la subconsciencia de los habitantes de allí, ¿no?, burlando la vigilancia de los guardianes, porque así como en el texto bíblico se dice que Adán es el fílax, es el guerrero protector del jardín, ¿verdad? En cambio aquí son fuera, en todas las puertas, se supone que es como una nueva Babilonia, ¿verdad?, en las puertas de ese cercado que decíamos que es el jardín de Edén, están los ángeles custodios, a su mando Rafael, ¿verdad? Pero sigue el consejo de Belcebú, se introduce astutamente, dice, como un gran ladrón, ¿no? Por cierto, luego veremos si acaso el texto, ¿no? Porque ya de paso dice: al igual que en la iglesia los mercenarios están vendiendo la palabra de Dios, con lo cual, bueno, de nuevo el toque político republicano de nuestro buen Milton, se posa como un cormorán oscuro. ¿Por qué un cormorán?
que además en esa época debía ser bastante raro verlo, no lo sé, en Inglaterra, porque, bueno, pero ya se habían hecho tantos viajes de expedición de descubrimiento en el siglo XVII por parte de ingleses y holandeses, pues, que seguro que sabían lo que era un cormorán, ¿no? También ahí la simbología es curiosa, porque un cormorán oscuro, bien, el cormorán, primero, es un pájaro muy feo, muy grande y muy negro, eso es obvio, pero además le pasa algo terrible, ¿no? Seguramente es el único pájaro que le pasa eso. A saber, sus plumas no son impermeables, de manera que si se moja, tiene que ponerse al sol hasta que se secan. Y en ese tiempo es completamente inerme, indefenso, cualquiera lo puede atacar, ¿verdad? Así que seguramente esta idea del cormorán que está impregnado de su propio pecado, de su propio sufrimiento, pues puede ser simbólica. El hecho es que se posa sobre el árbol de la vida y desde allí, maravillado, ve todo el jardín del Edén y dice, bueno, pues realmente esto es increíble, ¿no? Esta belleza. Y no, él no sabe que está sobre el árbol de la vida. Curioso, él se ha posado ahí simplemente, ¿no? Porque se supone que será lo más alto de lo que ya es un monte. Con eso siempre repetimos la idea del monte, como el monte Purgatorio en el Dante, lo vemos también en Thomas Cole, algunas de las representaciones de esto, y vislumbra a la pareja, a Adán y Eva, ¿no? Que están retozando como animalillos sobre la hierba y sobre las flores, y primero es una personalidad tan extraña, tan retorcida, tan sutil, pero también tan fascinante la de Satán, que no es extraño que luego vinieran los románticos con el satanismo, ¿verdad? Porque primero siente envidia y dice, quisiera ser como ellos. Ya sabemos que los ángeles, tanto rebeldes como leales, no solo tenían tentaciones, sino que las cumplían, solamente que las cumplían de una manera inocente, digamos. Por cierto, es lo que San Agustín, lo veíamos ayer, en el Civitate Dei, ¿verdad? Dice que ojalá que hubiera ocurrido eso, ¿verdad? Que entonces, pues el órgano de la procreación sería como el del sembrador, que echa la semilla sobre la tierra, pero con completa inocencia y se supone que con completo placer también. En el caso de Agustín, desde luego no es puritano en este sentido. Pero la envidia de Satán da origen, a su vez, a otra extraña virtud. Y es verdad que Nietzsche dirá que es la última virtud, o quizá el último vicio para Nietzsche, que hay que erradicar, pero la más difícil de erradicar de todas, que es la compasión. Es más dice él, yo que soy un condenado, entiendo muy bien lo que va a ocurrir y no quisiera hacerlo. Por cierto, le echa la culpa, como es natural, al otro, igual que Ulises, cuando dice altrui li plugo, ¿no? Al otro le plugo, ¿no? No tengo más remedio que hacerlo, pero no quiero hacerlo, me resulta odioso. Eso es interesante, ese rasgo tan humano, diríamos, de Satanás, ¿no? Se ve obligado, por así decir, hombre, también tiene que cubrirse las espaldas delante de Belial, de Mamón, de Belcebú, de todos ellos. No puede volver a decir, se lo estaban pasando también, eran tan felices, ¿quién soy yo para quitar esta felicidad, no? Y por lo tanto, pues tiene que hacerlo, aunque, insiste, me resulta odioso. Eso es realmente curioso, ¿no? Y para ello hace dos operaciones que ya nos meten casi directamente en el psicoanálisis, ¿no? En primer lugar, esa famosa serpiente que decíamos que en el texto hebreo es ambigua el adjetivo que se utiliza porque puede significar tanto sutil y astuto como desnudo, precisamente porque las serpientes cambian, mudan de piel constantemente. Diríamos en este caso que son inversos a los ángeles, ¿no? En lugar de tomar cuerpo, van quitando cuerpo. De alguna forma se introduce en la serpiente. La serpiente es un animal que en principio, bueno, pues es verdad que es un animal tócneo tal, pero por otra parte, como obviamente Milton está absolutamente embriagado de literatura latina y griega, sabe que al contrario
para los grecolatinos la serpiente es un animal sagrado, habla al padre Anquises a través de una serpiente y por lo tanto en última instancia la serpiente es inocente. Tiene que apoderarse del cuerpo de ella, ¿no? Una anticipación de los ladrones de cuerpos, ¿no? De como las películas de Romero o así, ¿verdad? El cuerpo de la serpiente, utilizar la serpiente para ese fin, ¿no? Ya que él efectivamente puede ser como Morab, serpiente, es un ángel, y los ángeles pueden cambiar de cuerpo. Recordemos los 3 ángeles bellos de Lot, a los que, con perdón, se quieren beneficiar, ¿verdad? Los de Sodoma, que no en vano por eso son sodomitas, ¿verdad? Pueden tomar cualquier tipo de encarnación, ¿verdad? No pueden tener una encarnación, podríamos decir, fija, como pasa en cambio con Jesucristo, ¿no? Eso es curioso. Y, en fin, también se introduce en el subconsciente de Eva a través de un sueño, en el que ya es una premonición de lo que va a pasar, pero Eva se deja, por así decir, seducir desde dentro. Su propio subconsciente, podríamos decir, a ver, ayer hablamos tanto de ello y hoy seguramente también, esta tarde, ¿no? Su subconsciente de tierra, su subconsciente telúrico, ctonio, ¿verdad?, está muy predispuesto, digamos, a esa dulce satisfacción, ¿verdad?, de que el conocer y la vida se puedan dar a la vez. Porque, como sabemos, la serpiente ofrece 2 cosas importantes, ¿verdad? Viviréis para siempre, por un lado, y conoceréis el bien y el mal, ¿verdad? Lo uno se concede, claro que concede el bien y el mal, pero ya lo decíamos, el bien que se ha perdido y el mal que se ha ganado, ¿verdad? Luego Cristo lo invertirá, axiológicamente. Por lo tanto, digamos, Eva tiene un sueño extraño y ya está de alguna manera, igual que hay una preparatio evangelii, ¿verdad? Pues podríamos decir que hay una preparatio cacangeli, si pudiéramos decir, ¿verdad? Del mensaje malo, ¿no? Ya está ella sin saberlo, digamos, es un ánima naturaliter diabólica, si queremos decirlo así, y eso explica también de alguna manera la misoginia clara de nuestro Milton, que dicho sea de paso, tiranizó a sus hijas, sobre todo cuando se quedó ciego, porque entonces les obligaba a leer en griego, pero no les enseñaba griego, y por tanto tenían que dictarles cosas que ellas no sabían ni lo que estaban diciendo, ¿no? Pero bueno, eso nos pasa muchas veces a los filósofos también, ¿no? Tomamos las palabras y las repetimos. El caso es que, evidentemente, y ese es el tema tan bello, ahora ya enseguida ya entramos en puntos, quería hacer una poco de visión de conjunto. Eva, que ya estaba predispuesta, bueno, pues cuando se encuentra a la serpiente de verdad, a la serpiente de su sueño, el sueño se hace realidad y le da a probar el fruto, diciéndole estas 2 cosas, conocimiento y vida irán juntos, ¿verdad? Y como siempre, el tema del tocalón griego, que es un fármacos, y que, en fin, Milton tiene muy clara prosapia y estirpe hesiódica, además es Pandora, ¿verdad? Por fuera, bueno, es un daídolon, ¿no? Un swan, como esos troncos de madera revestidos de cobre brillante, ¿verdad? De las primeras divinidades, ¿no? Por fuera es un cuerpo bellísimo, igual que Pandora, regalo de los dioses, ¿verdad? Pero por dentro, más que un madero, podríamos decir que es casi como un címbalo resonante, porque es como un bronce hueco, ¿verdad? Y en ese bronce lo que resuena, efectivamente, son las palabras halagadoras de la serpiente, de la unión del conocimiento de la vida, y ella ingiere la manzana, y curiosamente dice Milton que es como si estuviera embriagada. Curioso, ¿verdad? La idea como si hubiera bebido vino, que todavía no existía, ya sabemos que lo inventa Noé, ¿verdad? Un poco más tarde, bueno, 600 años más tarde, según la cronología bíblica, ¿no? Pero ella está embriagada de placer, lo cree, es decir, los efectos, como si se tratara de un veneno, son lentos, ¿no? Le da tiempo a decírselo a Adán, pero Adán ya lo sabe porque se lo ha dicho Rafael, en este caso, que es el que acompaña, digamos, en el transcurso del paseo terrestre a nuestros padres, sabe que eso significa el pecado y la muerte.
Por cierto, Lucifer lo primero que hace es mandar embajadores, como un buen rey, ¿verdad? Como un buen monarca, embajadores a la tierra, al paraíso. En este caso son el pecado y la muerte. Los dos se disputan la primacía junto con el propio Lucifer. Entonces, no tiene más bien una contienda curiosa entre ellos mismos, ¿verdad? Parece que el pecado es capaz de revolverse hasta contra la propia muerte, ¿verdad? Y viene la parte más hermosa. Ayer lo decíamos tantas veces, pero realmente, en mi opinión, conmovedora. Pero bueno, en mi opinión, ¿no? Adán también lo insinuaba Agustín, pero Agustín habla de la procreación, de la familia, es decir, habla, si se me permite la irreverencia, pedem aliquantulum, como diría Kant, ¿verdad? Habla, diríamos, como un buen burgués. Es decir, hay que mantener la paz conyugal, los deberes conyugales, la familia, hay que pensar en los hijos, ¿no? No, pero el Adán de Milton no, por una vez, y no en vano les gustó tanto a los románticos, ¿verdad? El Adán de Milton realmente es un enamorado absoluto, ¿no? Incluso, ya veremos los textos, creo que casi podríamos decir, sin exageración, inmortales, ¿no? Aunque me hiciera, ya veo, otra mujer incluso más bella que la anterior, jamás podría borrar de mi recuerdo a la mujer que he dejado. Prefiero 1000 veces morir con ella que vivir sin ella, que vivir solo. Y a otro de los momentos conmovedores, que decíamos ayer, como es omnisciente, obviamente, Dios ha leído la fenomenología del espíritu, el final, y por lo tanto se echa a temblar porque dice, ¿y qué crees que puede ser feliz un Dios todopoderoso pero solitario? Es el final de la fenomenología. Uno de los dos se ha leído, ¿no? Digamos un poco como Jos Perec, ¿no? Que anticipa lo que anticipa, digamos, el futuro y lo pasa al pasado, ¿no? El hecho es que tanto Dios como Adán comprenden que no es bueno que ni Dios ni el hombre esté solo. El Dios de Milton nunca está solo, desde luego, como tampoco lo está Satán, ¿verdad? Y ese es también un rasgo republicano muy curioso. Y tiene sus legiones, igual como el leal ejército de Cromwell, ¿verdad? Es una mancomunidad, ¿no? Y por lo tanto va como un héroe romántico a la muerte, sabiendo que va a la muerte. Y además peca sabiendo que peca, cosa que Eva no sabe. Lo cual, por cierto, da pie a la típica misoginia del buen puritano, ¿no? Porque no, el enamorado es Adán. Eva simplemente se deja querer, por así decir. Ella ha pecado, pero ni siquiera sabe que ha pecado. Pero ¿no es hermoso, aunque merezca la muerte y el castigo, que un hombre sepa que va a pecar, peque, sepa que va a morir y vaya derecho a la muerte, ¿no? Pero es verdad que, bueno, y ahora de nuevo por parte de Eva, cuando después de comer, como también parece que han leído a Schelling, un velo de tristeza cubre la entera creación, aquí en el paraíso mismo, el propio paraíso se derriba por completo, se trastorna. Y eso lo veíamos bien en Hans Baldung Green, ¿no? De pronto todo se hace negro, todo se hace oscuro, desaparece el follaje, desaparecen los animales, ¿no? Es la oscuridad, las tinieblas se apoderan del jardín, ¿no? Y entonces es Eva, de nuevo, la que tiene la otra gran tentación. ¿Cómo podemos aguantar esto después de la felicidad que hemos tenido? Mejor morir, muramos ahora, ¿verdad? Y por lo tanto viene una segunda tentación antes del asesinato de Caín a Abel. Está la otra tentación, la del suicidio. Bien, sabemos que vamos a morir, muramos ya, porque tenemos que estar condenados a una tierra que ya en el propio paraíso se está destruyendo, se está desmoronando. Uno casi recuerda, dicho sea entre paréntesis, ese final estruendoso de tambores en la noche de Bertolt Brecht, ¿no? Cuando la calle, las farolas, la luna, el río, que son claramente cartones, ¿verdad? Cuando termina la obra, todo ello cae al suelo y el propio protagonista se cara al público y dice, vean ustedes,
esto era teatro. Ahí fuera está la verdad, ahí está la revolución. Una cosa parecida ocurre en Milton, ¿verdad? Todo se hunde y efectivamente estamos a punto de que, de nuevo, porque esta es un thriller, ¿verdad? Es una obra de suspense, más un drama que una comedia, estamos de nuevo a punto de que no se cumplan los planes divinos. Siempre están en un thriller de no cumplirse, porque claro, si se hubieran suicidado, ¿qué habría pasado? Pues la redención habría sido absolutamente imposible, la creación habría sido en vano también, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que mandar, en este caso a Miguel, siempre son tres, Rafael, Ariel, Miguel, Gabriel, ¿no? En este caso, perdón, cuatro, aunque son Rafael, Gabriel y Miguel los grandes protagonistas, ¿verdad? Tiene que mandar a Miguel para decirles eso, para hacer del padre Anquises, ¿verdad? Y mostrarles el futuro. Milton ha leído, decíamos, la Eneida y dice, no, vamos a ver, igual que este canta los fastos de la Pax Augusta, ¿no? De la maravilla del Imperio Romano, yo voy a cantar las maravillas de la redención, para que veas que tu pecado en el fondo ha sido una felix culpa, ¿verdad? Es decir, gracias a ello, es verdad que vendrá un diluvio, que casi la totalidad de los hombres se hundirá, pero a pesar de todo, resurgirá. Es verdad que habrá un bulto dedicado a tirar flechas al cielo, ¿no? Nemrod, y a construir torres, ¿no? El primer, digamos, arquitecto demoníaco de la historia, como Frank Lloyd Wright, ¿no? Que dice que somos de la raza de Caín, los europeos, no los americanos, ¿no? Porque vivimos en torres, mientras que ellos utilizan tiendas de campaña y son nómadas, ¿ves? Recuerda un poco lo de Abel y Caín, ¿no? Pero eso es otra historia, ¿no? Y justamente a la vista de esta maravilla de la promesa y de la redención, que efectivamente traerá de nuevo sangre, sufrimiento infinito a los hombres y sufrimiento del propio Dios. Eso no está en Milton, pero algunas veces uno se atreve a rozar casi la blasfemia, y sin saber siquiera si es blasfemia, no lo sé. Si el propio Jesús sube con su propia muerte, de nuevo Hegel podríamos decir, si no tenemos la muerte en el alma y la sabemos sujetar y elaborar nuestra vida a partir de la vida del espíritu a través de la muerte de la carne, entonces no hacemos nada, ¿no? De todas formas, hay un cuadro famoso del Greco, de la Trinidad, como todos conocéis, en los que el hijo muerto está en brazos, no de la madre, como en la piedad, sino en brazos del Padre, ¿verdad? Bien, pero estos son misterios teológicos en los que yo no quiero, ni puedo, ni debo entrar, pero sí es cierto que la promesa de la redención, pues, permite a Adán y a Eva, pero Eva siempre, como vemos, tiene un papel pasivo, inconsciente, es el inconsciente del alma, casi como en Jung, ¿no? El animus y el ánima, un poco, que se reconcilien. De todas formas, ayer veíamos un cuadro de James Tissot en el que Eva, desnuda, se vuelve airada contra los ángeles, mientras que Adán dice, no te metas en más ríos, no quieras intentar entrar de nuevo que no te van a dejar, ¿verdad? Y también veíamos la arqueta de San Isidoro, donde Eva se niega agarrándole las manos al Creador a que le ponga el vestido, ¿no? Al que le ponga las pieles encima, le ponga la túnica, ¿no? Mientras que Adán, bien, pues si se deja vestir, faltaría más, ¿no? De nuevo, como veis, la misoginia acecha en todas estas narraciones, ¿verdad? Con tal, también lo hablamos ayer, de que la madre no deja de ser la madre de todos los vivientes y no deja de transfigurarse en Eva, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el papel ambiguo que sigue teniendo en la tradición de Occidente, sigue teniendo la mujer. En Wagner, clarísimamente separadas. La mujer es la redentora, siempre, pero también la tentadora, ¿no? Y, en fin, el final es tan glorioso que lo mejor es que lo leamos enseguida, ¿no? Porque, decíamos, es una reconciliación con el mundo por venir, es una reconciliación con el futuro. Es decir, bueno, hemos dejado el pasado,
no digas que fue un sueño, como se dice en Julio César, ¿verdad? No, perdón, en Antonio y Cleopatra, ¿no? No digas que fue un sueño. No lo fue, pero tenemos el futuro absolutamente abierto. Las puertas del infierno, ¿verdad? Las puertas del paraíso, no solamente se cierran para siempre, sino, según Milton, en el diluvio, el pobre paraíso desaparece, lo cual tampoco está tan mal pensado, porque claro, si tenemos en cuenta que muchas de las ciudades de la antigua Ur en Caldea están ahora o sepultadas y a varios kilómetros incluso de los ríos, naturalmente el Éufrates y el Tigris en su desembocadura a lo largo de miles de años han sufrido tal cantidad de inundaciones y de aluviones de tierra que, bueno, no era descartable que si es verdad que el diluvio fue de alguna manera una hinchazón de las aguas inferiores que hicieron desbordarse a los grandes ríos que surgían de Edén, pues que en una de estas inundaciones, bueno, en una no, en la gran inundación, el propio paraíso, con objeto, también es muy interesante por parte de Milton. Se acabó la nostalgia. Miren ustedes que ni siquiera existe ya. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pueden encontrar, como dice el Happy Far, ¿no? Mucho más feliz, pueden encontrar el paraíso dentro de ustedes mismos a través del trabajo y de la oración. Aunque ya veíamos ayer que a través de los rosacruces esto se va convirtiendo cada vez más en un falansterio, ¿verdad? De Fourier, hasta arquitectónicamente es el falansterio y el panóptico, ¿verdad? Lo que era el antiguo tabernáculo. Y bueno, después de ese larguísimo exordio, ¿no? Se ve que estaba tan entusiasmado por Milton que algunas veces peco contra Dante, ¿no? Entonces tengo mis dos almas, digamos, en la puritana, materialista, animista, monista, y por lo tanto hegeliana, ¿verdad? Y por otra, bueno, la ortodoxa católica, ¿no? En fin, decíamos, ahora ya podemos entrar en los puntos muy concretos. Decíamos ayer que el paraíso es visto como una especie de granja o laboratorio. Nietzsche hablará de eso, el Homo democraticus está ahí metido en granjas, hay que criarlo, en el sentido de Zucht, como se domestica y se crían a los animales, con objeto de que de ahí vayan surgiendo los señores de la tierra, si por azar surge alguno. Aquí también es una especie de terrario, con su reptil y todo, ¿no? En el que es una especie de laboratorio también para probar el autocontrol que puede tener el hombre con respecto a sí mismo, porque, como sabemos por Santo Tomás, el único enemigo de verdad de Adán es el propio Adán, que no en vano ha surgido de tierra. Y por lo tanto, ya de antemano, él mismo sufre esa tentación, que se encarna claramente en Eva, de volver a la tierra. Y por eso decíamos que nunca es un desterrado cuando se le expulsa. Al contrario, vuelve otra vez al lugar de nacimiento. Y ese es el gran tema que luego tomarán los idealistas, porque claro, bien, si ahora ya estoy en mi propia tierra, pero con todo lo que yo aprendí en el jardín, aprendí jardinería, aprendí la cría agropecuaria, aprendí a ser neolítico, por así decir, nada menos. Entonces, bueno, ¿vale? Puedo hacer, nunca será como el jardín, pero bueno, puedo hacer jardines hasta llegar a jardincitos como el mío, no en un chalet adosado, que también decíamos la última broma, la última parodia del jardín, pero bueno. Y en fin, era para comprobar una conducta. Entonces, como el propio, dice, utiliza cloistered, dice el adjetivo de Milton, están prisioneros. Es verdad que es una jaula de oro, pero están prisioneros. Eso está cercado, es un monte altísimo, no pueden salir de ahí, seguramente tampoco quieren, ni siquiera saben que hay otra cosa al otro lado, ¿verdad? Adán es posible que en su subconsciente recuerde su hechura de tierra, ¿verdad? Pero el hecho es que están cercados, y además su inocencia está muy cercana al animal, absolutamente inocente, más acá, no más allá, sino más acá del bien y del mal. Recordemos que los animales y el hombre son creados, incluso no simultáneamente, sino parece que, de seguir de nuevo a Santo Tomás, el hombre está creado primero
que los propios animales, al menos axiológicamente, sea como fuere, en el sexto día son los animales y a la vez el hombre. Los animales, digamos, sobre todo terrestres, es decir, los mamíferos, también un rasgo bien interesante del viejo pensamiento hebreo, ¿no? Y bien, a partir de ahí, de ese laboratorio de pruebas, tenemos dos posibilidades, e incluso tres, que se han dado los investigadores. Una es la pía, la piadosa, ¿verdad? Podríamos decir la más evidente, ¿no? Quizá por eso, me atrevo a decir, un poco más aburrida, aunque quien la defiende es uno de los pensadores, escritores, novelistas y cuentistas, en el mejor sentido de la palabra, cristianos que hayan existido nunca. Incluso su propia vida ha dado origen a películas memorables, ¿no? Como Tiempo de penumbra, Lo que resta del día, ¿no? Me refiero a Clive Staples Lewis, ¿no? Conocido, curiosamente, estas son las cosas, no por ser profesor de Oxford y una personalidad increíble también en el ámbito cristiano católico, ¿verdad?, sino conocido por las crónicas de Narnia, en oposición y conflicto con Tolkien, ¿no?, el del Señor de los Anillos. Pero en fin, es Lewis, no solamente él, pero quien lo defiende con más fuerza, con el famoso prefacio al Paraíso Perdido, defiende la tesis moral, podríamos decir moralista, ¿no? Porque, pensemos un momento, estamos en 1667, ¿verdad? En 1704, creo recordar, escribe, pero antes ya ha escrito mucho sobre el tema, escribe Leibniz la Teodicea. En 1751 ya no está Leibniz, pero sí está Voltaire, para tomar nota del terremoto de Lisboa y del hundimiento, para lo que a nosotros nos compete, de buena parte de la isla de Lanzarote, ¿verdad? Y por tanto es una justificatio Dei, ¿no? Se trata de justificar un de malum. Si es todopoderoso, ¿de dónde viene todo el mal en el mundo? Y decíamos que hasta Schelling se atreve a decir, con temor y temblor, que la posibilidad del mal radica en el propio Dios. ¿Cómo no va a radicar la posibilidad? No la realidad. La realidad es la voluntad humana, que hace pasar de lo posible al acto, hace que aquello que no debiera ser, sea, aunque su posibilidad es una posibilidad puramente negativa, destructora, como es el mal. En todo caso, la disyuntiva está clara. O es la causa de todo mal y el contenido de todo error, o es en la causa de la felicidad y de la esencia de una vida justa y plena. Pero no puede ser las dos cosas a la vez. ¿Y es las dos cosas a la vez? Bueno, sí, y solo así aceptamos algo que también Schelling insistirá tantas veces en ello, pero bueno, está en San Agustín, como casi todo está en San Agustín. Una vez Máximo Cacciari dijo, todos nosotros nos hacemos vivac sobre el lomo del cetáceo Agustín, ¿verdad? Es nuestra ballena, ¿no? Podemos también, como Ahab, pincharla en algunos sitios, pero bueno, ella es la que nos lleve y si nos hundimos, nos hundiremos con ella, ¿no? Y es la libertad. Y la libertad es superior, en este caso, a la mera obediencia. ¿Por qué? Porque muy schellingianamente la libertad tiene que remontar, probar el mal, y a través del mal, igual que bajaba por el cuerpo de Lucifer nuestro buen Dante, a través de ello, solamente en ese remonte se puede probar la verdadera libertad. La libertad nunca puede ser un defectum boni, ¿no?, como decían los clásicos, ¿verdad? Algo meramente negativo, una negación abstracta, diría Hegel, ¿no? Al contrario, es una negación determinada, en el sentido fortísimo de la palabra, determinada al mal. Entonces hay que probar hasta las heces ese mal para poder remontar y ser de verdad libres, consciente y voluntariamente libres. Ese sería el gran tema. Porque fijaros, hasta ese momento, mientras no se da ese remonte, Eva es el triunfo del conocimiento sobre la voluntad. Tiene mucho conocimiento, pero ninguna voluntad. En cuanto a la serpiente le dice, mira que esto está muy rico. Dice, pues es verdad que está muy rico. Es decir, bueno, eso es lo que Milton piensa de las mujeres, ¿no? Puede conocer cosas, pero cualquier tentación las vence. Y por el contrario, Adán es el mundo moderno. Todo voluntad
pero muy poco conocimiento. Ahí tenemos a Descartes, ¿verdad? Eso es. La voluntad es infinita, el intelecto yerra constantemente y por eso pecar es estar equivocado. En realidad es una vuelta de Sócrates, podríamos decir, ¿no? Es no saber realmente lo que estoy diciendo, ¿no? Así que aquí los tenemos a los dos, la voluntad con poco conocimiento, o mucho conocimiento, pero con muy poca voluntad, y es necesario, obviamente, alguien que sea capaz de unir conocimiento y voluntad. Ese alguien será, como sabemos, obviamente, Jesucristo, ¿verdad? Sea lo que fuere, solamente cuando a través del mal conocemos la posibilidad de la desobediencia, solamente conociendo eso es posible ser de verdad libres. ¿Y por qué? Pues porque, ya lo señalábamos ayer, Milton, también diríamos, avant la lettre de los idealistas alemanes, ¿no? Sobre todo de Fichte, ¿no? Y también de Kant, que coquetea con la idea, piensa que existe fundamentalmente en los ángeles, claro está, un entendimiento intuitivo, o en términos fichteanos, una intuición intelectual, candle of God, una especie de llama, bueno, es la famosa escintila del corpus hermético, ¿verdad? En el hombre, sobre todo en los ángeles, decíamos, pero, y no en vano, Rafael convierte la escintila en una tirada larguísima, que hace que cuando yo le decía a mi hijo, lee El paraíso perdido, sí, hombre, dime dónde se pelean y ya está. Porque Rafael empieza a hablar, la razón discursiva, la right reason, ¿no? Entonces, claro, al hombre le compete, y también al ángel, igual que el Dante decía, hombre, tenemos que hablar de forma plástica para que nos entiendan, ¿no? Pues ahora tenemos que hablar de forma lógica, discursiva, palabra en el tiempo, como decía Machado, ¿verdad?, para que nos entienda el hombre. Esta es la right reason, ¿no?, que deja vislumbrar siempre el intelecto intuitivo, casi el tercer grado de conocimiento, el amor de intelectualis, ¿verdad?, pero que es muy difícil llegar a él a través de la recta razón, sobre todo si no se acompaña, buen puritano, obviamente, por la acción en el mundo, a través del trabajo, ¿verdad? Entonces, esta es la idea fundamental, ¿no? Solamente a través del conocimiento del mal es posible remontarlo, ¿no? Y ahora ya sí podíamos empezar un poco a recordar, primero siempre con la guía de Schelling, ¿verdad? En estas charlas es Schelling quien me acompaña más que Hegel, ¿verdad? Entonces, mucho más cerca de esta imaginación creadora, ¿verdad? Pues solo en el hombre ha amado Dios al mundo, dice Schelling, ¿verdad? Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? El mundo es una especie de tramoya, de escenario teatral, ¿no? Pero es el hombre, lo ha amado tanto que, bueno, él mismo se ha hecho carne, se ha hecho hombre, ¿no? Y entonces la gran tentación de Lucifer es, dice, con mi acción destruiré la tierra entera y así tendré el honor en el infierno. Fijaros que él necesita el honor de sus congéneres en el infierno, ¿verdad? No es en absoluto solitario, ¿no? Así tendré el honor en el infierno de pervertido haber en solo un día los que 6 con sus noches emplear en hacerlo el llamado omnipotente, ¿verdad? Es decir, bueno, él tardó 6 días, yo en un momento, y es verdad que lo desbarata, pero no por él o no por él solo, sino justamente por el pecado del hombre, ¿verdad? Así que, diríamos, aquí esta destrucción, este intento de destrucción se debe, como decíamos antes, a el resultado de una batalla que ha sido realmente perdida y hay que salvar el honor de alguna manera, y para eso es necesario, como decíamos, utilizar pues comandos, ¿no? Que se introduzcan arteramente en el campo enemigo, ¿no? In partibus fidelium, diríamos, ¿no? Infidelios, ¿no? Y dejen, y ahora sí, podría ser quizá, ya está ahí la imagen, ¿verdad?, ¿no?, de John Milton, para que veamos un poco la encarnación, en el caso de Milton, de su monismo, que ha comprendido muy bien John Martin, ¿verdad? El gran pintor romántico, ilustrador, como otros, de la Divina Comedia, ¿verdad?
This continent of spacious heaven, dice el libro sexto, verso 474, ¿no? Un continente de espacioso cielo, ¿no? Y entonces, realmente, el cielo es, podríamos decir, a la vez anímico y material. Como se ve, está todo él envuelto como en una bruma, ¿verdad? Los ángeles que también se bañan de manera inocente en el lago, como estamos viendo, son todos cándidos, vestidos como es natural de blanco, otros descansan en una pradera, como veis. Bueno, es una especie de paraíso celeste antes de que existiera ningún tipo de paraíso, ¿no? Pero, como decíamos al principio, solamente hay cielo y caos, nada más, y además son comunicables. Es más, podemos decir que el caos es el material de elaboración del cielo, y por lo tanto los ángeles rebeldes, cuando son expulsados de nuevo al abismo original, que lo conocemos por la cosmología bíblica, ¿verdad? Bueno, pues se dan cuenta de algo muy interesante, a saber, que han leído a Agrícola y por lo tanto sabe de la minería y han leído a Paracelso y sabe que ahora a través del azufre, del mercurio, de la terra pinguis y sobre todo de la combinación química o todavía alquímica se puede construir, se puede inventar pólvora. Y por lo tanto, y también haciendo obviamente fundición de metales del Haus originario, ¿verdad? Pueden obviamente construir cañones contra lanzas y espadas, como son, que están menos evolucionados, digamos, están más pegados a lo antiguo, las lanzas de las cortes angélicas leales, frente a nuestros aguerridos luchadores ya con cañones y pólvora, ¿verdad? Curioso que esa, digamos, mirada, si queréis, indignada y a la vez nostálgica de Milton, ¿no? Que se repetirá después en Ernst Jünger con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La lucha entre caballeros, o sea, que eso de que tirar cañones contra los ángeles, que además, bueno, como es materia animada o ánima carnal, pues efectivamente pueden y sufren bajas, aunque también un recuerdo casi del Valhalla, esas heridas y esas bajas inmediatamente se recomponen porque no pueden morir. Igual que pasa con la mitología griega de los gigantes vencidos y de los titanes, que, bueno, pueden ser reprimidos, igual que subconsciente, pero nunca pueden ser completamente destruidos. Y por eso es el Hijo, curiosamente, con la palabra, de nuevo, la palabra activa. Curioso, ahora en el principio no era Dios quien decía hágase la luz, ¿no? Sino el Hijo mismo, que es la vida, y sobre todo el Logos, quien con su palabra destruye por fin, y ahora podríamos poner la imagen 031, ¿verdad? La 031 me parece primero, eso es, aquí lo tenemos. Bien, una representación heroica, mitológica, pero no tan extraña. Nosotros la conocemos en casi todas las catedrales góticas en España y en otros sitios, es decir, el Hijo como titán semidesnudo con una toga, ¿no?, que cubre parte de las rodillas y las partes pudendas, viendo desde arriba, ¿no? Curiosamente no se alegra en absoluto. ¿Cómo se va a alegrar? Sería realmente un pecado, ¿no?, de la caída de Lucifer, ¿no?, al Barazor profundo, ¿verdad? Él lo mira, digamos, con una suerte de resignación. Bueno, tenía que ser. De nuevo, aquí, curiosamente, parece que más que la presencia, lo que tenemos es una especie de dominio del destino. Todo el mundo está, si no, digamos, indignado, como Lucifer, al menos resignado a que tienen que hacer algo que no hay más remedio que hacer, ¿verdad? Entonces, es curioso esta introducción del destino dentro de la narración primera, ¿no? El caso es que aquí lo tenemos de una manera muchísimo más clara, el Gustave Doré, ¿verdad?, con los rayos y truenos, cómo se abre el Haus, ¿verdad?, a través de los rayos y cómo son sepultados con las rodelas y las lanzas, los ángeles malditos, ¿no?, al caos del cual crearán el pandemonium, es decir, eso decíamos, Plaza Norte 2, si queremos, ¿no? Santo Tomás lo ha dicho de una manera admirable, ¿verdad?
en la cuestión disputata de malo, la cuestión 16, en el artículo 3, tertio queritur utrum diabolus, pecando, appetierit equalitatem divinam. Ese es el gran tema. ¿Cuál fue el pecado realmente de él? Primero, se basa, como siempre, Tomás, como sabemos, es enormemente, al menos en principio, enormemente respetuoso y casi humilde con respecto a quienes les han precedido. Siempre, como se dice en tal sitio, bueno, aquí como dice San Agustín es del libero arbitrio, con libido máxime in omni peccato dominatur, es la libido, y la libido, esa fuerza incontrolable, ¿verdad?, es justamente no solamente sexual, todavía no está Freud aquí, ¿no?, pero sí, como señala San Agustín, es una descomposición, podríamos decir, del equilibrio pitagórico, decíamos antes, del hombre o de los ángeles, ¿verdad? Se peccatum diaboli fuit maximum, cuya fuit primum in suo genere, puesto que era el primero género, su pecado fue el ergo abuit maximal libidinem, ergo appetit maximum bonum, quod dei equalitas. Quiere ser igual a Dios, ¿no? Bien, él respondió, es bien mucho más sutil, ¿no? Respondió, mucho más largo, pero digamos lo que me parece nuclear, fuit ergo primum peccatum diaboli in hoc, quod ad consequentum supernaturalem beatitudinem, quae in plena Dei visione consistit, justamente de eso estábamos hablando, la visio beatífica, non serexit in Deum, tanquam finalem perfectione ex eius gratia desiderans cum angelis santis, sed, este es el sed fundamental, eam consequi voluit per virtutem sua naturae. Este es el pecado, ¿verdad? No ser como Dios, sino querer ver a Dios. Pero él, digamos, es como si hubiera nacido el subjetivismo antes de tiempo, ¿no? El sujeto es el que manda, por así decir, ¿no? Su propia virtud, su propia fuerza, es su propia naturaleza, es la que permite. Non tamen sine Deo in natura operante, sed sine Deo gratiam conferente. Sin la gracia de Dios, esa es la ibris. La ibris es, no necesitamos, digamos, de una ayuda superior. Tampoco queremos ser aquello que es lo máximo, pero queremos hacerlo por nuestra cuenta. Casi está prefigurada la idea de creamos como Cristianópolis, en Andrea, como los Rosacruces, vamos a crear el cielo en la tierra. Pero nosotros con nuestras propias fuerzas, ciertamente dando oración a Dios, lo que queremos, pero tenemos nuestras fábricas. Entonces, casi se trata de una premonición del mundo moderno, ¿verdad? Quis ut Deum, ¿por qué? ¿Quién como Dios? Pues yo, por ejemplo, ¿no? Es decir, sobre todo si nos unimos todos en la empresa común contra la naturaleza, ahí está Leopardi, la Ginesta Olfiere del Deserto, ¿no?, la Pria Compañía, la compañía antigua de siempre del hombre luchando contra la naturaleza y dominándola, ¿verdad? Ese es el tema. Así que decíamos el Satán de Milton, pero también el Satán de Santo Tomás, por lo tanto podríamos decir el Satán canónico, ¿no? Quería conseguir la visión de Dios, pero no por gracia de Dios, no una cortesía, un don, ¿verdad? No por misericordia, sino por él mismo, ¿no? Y uno entonces cuando leía esas cosas me acordaba de lo que le pasa al pobre Hölderlin en Viven en Falla Tage, que también por amor a los hombres, un nuevo Prometeo, quiere envolver el fuego del cielo para ofrecérselo como un don a los hombres y que lo puedan digerir de alguna manera, ¿verdad? Y se quiere acercar por sus solas fuerzas a los celestiales, ¿no? Y ya sabemos estos versos tan increíbles que, como dice Adorno, son paratácticos, es decir, más bien son gritos. El poema queda roto, que igual que se rompe la creación después del pecado, ¿no? Doch ve mía, ven fon, reglón en blanco. Ve mía, otra vez, reglón en blanco. Un sagi gleich, así que, y sin embargo, ay de mí, acaba de decir que quiere darle el don de los celestes
como buen semihéroe que es el poeta teólogus, si seguimos a Heidegger, quiere dárselo a los mortales, acercándose al cielo y recogiéndolo en poema, ¿verdad? Pero inmediatamente después dice, y sin embargo, ay de mí, y parece que no puede seguir, porque deja un renglón como si faltara un verso, y es verdad que falta, ¿no? Se ha roto el poema. Y otra vez repite, ay de mí, y lo que vi al punto, un Sachiglai, antes había dicho un Das ich sah, das Wort, das Heilige sei mein Wort, y aquello que yo vi, que lo sagrado sea mi palabra. Y ahora al contrario, dice, y lo que yo vi no es desde luego lo sagrado, sino al contrario. Ich sei genah, die himmlischen zu schauen. Sie werfen mich tief unter die Liebenden. Parece que está leyendo Hyperion, bueno, es natural, es el mismo autor, ¿no? Den falschen Priester in Dunkel, dass ich das warnende Lied den Gelehrigen singe. Dort, y acaba. Y lo que había al punto es que yo me había acercado a espiar, schauen, a contemplar a los celestes, a ellos mismos, y son ellos mismos los que me han echado, werfen, arrojado, a mí profundo, a lo profundo entre los seres vivos, ¿verdad? Esa es la tremenda condenación, ¿no?, de quien se había acercado a ver a los celestes. El sacerdote falso, el falso sacerdote, el falso priester, ir dunkel, el oscuro, recordar Siegfried von Hyperion, que veíamos ayer, y oíamos ayer porque pusimos el coral maravilloso de Johannes Brahms sobre la Siegfried, ¿verdad? Das ich, que yo cante la canción de advertencia, das Warner de Lied, a los Gelehrigen, es decir, a los leídos, a los ilustrados, podríamos decir, allí y allí, ese allí, pues eso, aquí abajo, entre los... Bien, ese es el tema, ¿verdad? Pero es verdad que ya estas mismas palabras de Hölderlin, su destino trágico, sabemos que la locura o la muerte acompañan siempre a quien se atreve a acercarse demasiado, porque resulta que no han leído Éxodo 34-35, si lo hubieran leído, o lo han leído y se les ha olvidado, o no les importa porque son insolentes, ¿verdad? A Dios no se le puede ver directamente sin morir. Y por lo tanto... la tragedia es natural y tiene que ser una canción de advertencia, pero parece que, a pesar de todo, el género humano no aprende, hasta el punto de que un poeta grande, inmenso, como es Shelley, claro, que con eso ya pasaríamos a la otra tesis, no la moralista, sino la satanista, no, por no llamar a cantar, dice Shelley, la derrota ennoblece al vencido, la victoria deshonra al vencedor, ¿verdad? Estamos ya haciendo la inversión. Decíamos, bueno, es el gran tema del perdedor, por ejemplo, en la novela y en las películas negras americanas de los años 40 a 50, ¿no? En las películas de Houston, empezando con Maltés, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque efectivamente ahí empieza una suerte de fascinación romántica, casi podríamos decir con un fundamento in re, nos atreveríamos a decir, por parte de un republicano puritano como es Milton, ¿verdad?, que no deja de ser, como dice William Blake, sin saberlo. Milton diría, ¿cómo sin saberlo? ¿Cómo sin saberlo? De parte del diablo, ¿no? Porque efectivamente la figura que se nos presenta, esa figura gigantesca, atlética, con un tachón en la frente, recordando también el signo de Caín en la frente, ¿verdad?, no deja de recordar al Ulises, cantado por Dante, ¿no?, otra figura de Ibris, ¿no? Dice que cielo en los versos de... Porque el poema está en verso libre, heroico, pentamétrico, ¿verdad? Remeda de alguna manera los pies métricos antiguos y por lo tanto vuelve, al fin y al cabo es un poema heroico, vuelve, digamos, a los tiempos grecolatinos, no de la rima, como en cambio hacía Dante, ¿no? Dice que cielo y libertad se identifican para un ser celestial, era mi idea. O sea que cielo y libertad tienen que ser lo mismo. Pero observo que muchos, por desidia, esclavos quieren ser su vida toda. A saber, los leales, ¿no? A juglares del cielo, ministers of heaven, ¿no?
a juglares del cielo diste las armas, apostrofa como en dos ejércitos, uno frente a otro, como en la Ilíada, primero tienen que insultarse unos a otros y recordar su prosapia ilustre antes de entrar en la batalla, ¿no? En contienda, servidumbre y libertad, así es como se presenta, ¿no? Servility with freedom to contend, ¿no? Luchan la servidumbre con la libertad. La libertad sería del bando de Satán y la servidumbre de los leales, que siguen creyendo, digamos, eso del defecto boni, y por lo tanto lo quieren, ¿no? Y aquí tenemos una serie de imágenes interesantes que podemos pasar después de todo lo que hemos dicho. Primero, el concilio en el Pandemonium, siempre John Martin, maravillosa serie de Mecha Tinta, por cierto, hace unos años hubo una exposición aquí en Madrid de la Mecha Forte de estos dibujos de Martin, luego convertidos en grabado, ¿no? Como veis, aquí tenemos, sí, ya podemos dejar el Pandemonium. Por cierto, no lo he traído, pero si nosotros vemos el Cold Crocodile cercano a Warwick, las primeras fundiciones de finales del siglo XVII cercano a Manchester, de donde se extraía el hierro, nos damos cuenta de que lo que John Martin hizo es, obviamente, ir a las fundiciones, hacer lo mismo que los Ángeles Rebeldes. Decía, ya se está haciendo aquí, no hay que ir al caos originario, ¿no? Está extrayendo los minerales de la tierra, los fundimos, con ellos hacemos armas, también, efectivamente, edificaciones, pero ya lo tenemos aquí. Entonces, como veis, la fundición del hierro, por ejemplo, que cae aquí en Ríos, y Plaza Norte 2, que es obvio, pero hay que salvar un poco a Plaza Norte, porque al fin y al cabo los arquitectos, Segurón y el otro, no me acuerdo cuál es, ¿no? Segurón y Barnes creo que es, pero lo que están copiando es la Tate Gallery de Londres, o sea que tampoco es ni siquiera original. Y todo ello, y por cierto, una fábrica abandonada, o sea que el tema es bien interesante, ¿no? Es como si estuviera casi como un palimpsesto. Estamos pasando a partir de lo que ocurre ahora mismo, de las grandes fundiciones que luego señorearán la tierra, pero que han nacido justamente en torno a Warwick, Manchester, Cardiff, con el carbón, ¿verdad? Y que remedan, como decimos, las fábricas de ese momento, justamente, pues o no sabemos muy bien quién remeda a quién, ¿verdad? ¿Cuáles son? Porque también todavía en esa época, pero ya en esa época se estaban los ingleses, obviamente por la cuenta que les traía, yendo a Mesopotamia, a Oriente, después a la India, y con ellos afortunadamente iban también arqueólogos, filólogos, que iban descubriendo el pasado, y por lo tanto, como veis, este palacio realmente es a la vez una fábrica, una fundición, la Tate Gallery, Plaza Norte y, desde luego, el Pandemonium. Para John Martin seguramente lo mismo, porque ya sabemos, lo leíamos ayer en Veslius, que quien ama el paraíso y quien tiene nostalgia del paraíso, por lo menos en este paraíso, es porque aborrece la tierra. Cosa que en Milton, como vamos a ver, no se da en absoluto, ¿no? Es el hedonismo, materialismo, ateísmo que nos invade y tal y cual, y por lo tanto busquemos refugio donde sea, porque este mundo es inhabitable, ¿verdad? Entonces, John Martin juega más que el propio Milton. John Martin ya es claramente romántico, de la primera mitad del siglo XIX, y por lo tanto estamos en un mundo muy distinto, en el mundo de Manchester, ¿no? El mundo de Friedrich Engels, ¿no? La situación de la clase obrera en Inglaterra, eso está claro, ¿no? Y aquí tenemos, en cambio, anteriormente, todavía en el siglo XVIII, a Johann Heinrich Füssli, ¿verdad?, que, al contrario, siguiendo la estela, esta vez muy clara, de Milton, presenta a los Ángeles Rebeldes como héroes atléticos, como si estuvieran a punto de librar una nueva Ilíada, pero en el cielo, ¿verdad?, con sus lanzas, ¿no? Aquí tenemos la alusión a Belcebú para que se levante. Pasa, si quieres, los siguientes. El nacimiento del pecado a partir de la frente del propio Lucifer, ¿eh? En fin, no hace falta señalar la analogía con Minerva, que sale de la cabeza de Zeus, ¿verdad? Mucho pensar lleva a la tentación y al mal, si no está corregido, digamos, por el amor. Recordemos que en el Dante
Muy bien, Virgilio, muchas gracias. Gracias por los servicios prestados. Beatrice tampoco está mal, pero San Bernardo de Claraval es el que gana. Porque sin ese amor, lo demás, recordemos Corintios, ¿verdad?, de Pablo, ¿no? Entonces, el nacimiento del pecado y, como decíamos, una escena típica de la Ilíada, ¿verdad? Los ángeles caídos, muertos pero inmediatamente resucitados porque no pueden morir, malheridos, diríamos, y cómo Lucifer esquiva una lanzada que podría haber sido mortal, nunca se puede decir, pero en fin, muy peligrosa para el propio Lucifer, ¿no? Con ese escorzo maravilloso que hace Fisley, ¿verdad? Y aquí decimos en William Hogarth, que ya es, como sabemos, un moralista, aquí ya no es esa glorificación, podríamos decir, de los cuerpos atléticos que aparecen en Fisley, es la separación que hace justamente del pecado y de la muerte, que está guiada por los dragones cancerberos, porque, como sabéis, cuando después de su triunfo, su supuesto triunfo, ¿no?, baja Orondo. Es una idea tan humana también. Baja Orondo, Lucifer, y dice, se van a enterar mis legiones de lo que he logrado. Vamos, les voy a decir que yo, para que me aplaudan, necesita que le aplaudan, necesita que lo quieran, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero resulta que se han convertido todas en serpientes, ¿no? Silbantes, ¿no? Y lo que hacen son silbidos, literalmente, ¿no? Es una cosa muy curiosa, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? De nuevo, en cambio, Fisley, como veis, ¿no? De nuevo, Satán y la muerte separados por el pecado, porque parece que quieren luchar a ver quién vence a quién, ¿no? También es bien curioso. Y como vemos, estamos ya en plena tesis satanista, sobre todo en los primeros 6 libros, antes de que empiece, los primeros 6 libros, y tiene 12 y antes tenía 10, por lo tanto, parece claro que el paraíso perdido es más bien una descripción del infierno, de la lucha de los ángeles, ¿verdad? Y que luego dice, caramba, se me había olvidado que tengo que hablar del paraíso. Entonces, muy rápidamente va al libro 9 y allí es donde se explica todo deprisa, ¿no? Pero, como decíamos, Milton es verdad que, y si lo lee Fisley o lo pinta Blake todavía más, como una figura realmente trágica, llena de dignidad, ¿no? Recordábamos ayer también al Don Giovanni de Lorenzo da Ponte, ¿no? Cuando el comendador le pide 5 veces que se arrepienta y dice, no, se suelta de la mano del comendador que le quería arrastrar, se suelta y bueno, va abierto, como Don Giovanni, para siempre, Don Giovanni, ¿no? Si no, sería un arrepentido. Digamos, desde un punto de vista meramente estético, para que no haya problemas. También Kant dice, hombre, desde un punto de vista estético, ¿cómo vas a comparar a un statsman, a un hombre de Estado, a un estadista? No conocía todavía a nuestros estadistas actuales, ¿verdad? Con un Feldherr, con un señor de la guerra, ¿cómo vas a compararlo, no? Eso es, claro, obvio para un romántico, ¿no? Entonces, digo que en este caso es que él es un pecador consciente. Él sabe, Satán, en su sufrimiento, en su propia derrota, en su humillación al ver convertidos a todos sus compañeros en serpientes, silbantes, ¿verdad? Sabe que, sin embargo, cuando eso se lo cuenta Gabriel a Adán, esa rebelión, entonces Adán dice, es una acción atrevida, temeraria y audaz, ¿no? Es curioso, ¿no? Es decir, y a veces los lectores pues vamos un poco también con él, ¿no? Es decir, de nuevo, al igual que Adán, solo que él lo hace, digamos, no solamente por soberbia, sino también por la necesidad de ser admirado y comprendido y alabado por los demás, por fama, que por cierto es la última pasión externa en Kant, la más difícil de combatir, ¿verdad? Las riquezas, esas cosas, pues bueno, eso cualquiera, pero la fama, es decir, que los demás digan, qué bien, cómo te admiramos, ¿verdad? Eso lo necesita Lucifer. Y, sin embargo, bueno, él va a lograr esa fama y lo único que recibe es humillación, ¿verdad? Entonces, tenemos todas estas
ilustraciones que ya hemos visto, y aquí de nuevo un tema que paradójicamente enlaza con Peter Sloterdijk y antes de él con Francis Fukuyama, ¿verdad? Que parece que él mismo dice, nunca se me ha entendido, ¿no? Cuando en el libro del 91 él dice, el fin de la historia y el último hombre. Dice, pero hombre, es que usted no ha leído a Nietzsche. El último hombre no es el glorificado americano y tal, vencedor. Al contrario, es el pobre imbécil, ¿no?, que toma una pequeña dosis de veneno para soportar la vida y una dosis mayor para poder ir a la muerte. Es aquel que cuando no está de acuerdo en los demás con él va voluntariamente al manicomio, ¿verdad? Ese es el último hombre. ¿Qué falta? Dice Fukuyama, falta el cimos, ese es el tema, ¿no? Falta el coraje, la valentía, y esa es justamente la que rebosa, digamos, hasta convertirse en ibris de la figura del Satán miltoniano, es decir, es esta altivez que persevera dentro, a través de y a pesar del sufrimiento, ¿no? Y uno recuerda de nuevo a Nietzsche cuando dice que ha sobrepasado el nihilismo yendo a través de él, igual que Dante a través de Lucifer, ¿verdad?, haciendo como el basilisco, yendo a través del fuego y purificándose con el fuego, ¿no?, y teniendo al nihilismo, por así decir, dentro de él, ¿verdad? Y claro, eso es lo que hace que primero los idealistas alemanes y en general la reacción ilustrada y luego desde luego contra ella misma los románticos hayan visto en Satán, en el Sturm und Drang obviamente, la figura del padre tiránico, la primera ruptura del patriarcado. Recordemos a Emilia Galotti, hablábamos ayer de él, de Lessing, ¿verdad? La figura de la mujer que, al igual que Shylock dice, cuando me cortan sangro, ¿verdad?, soy como uno de los otros, la mujer también ahora reclama ella misma sus derechos frente a un matrimonio impuesto por puros intereses económicos, ¿verdad? Y en este caso, Adán y Eva son vistas más bien como, seguramente sin quererlo y sin saberlo, como víctimas propiciatorias de un plan, entre comillas, diabólico, ¿no?, víctimas inocentes de un plan divino prefijado y en el que hacen como marionetas, digamos. No saben qué es lo que les pasa. También recordamos ayer el escolio a la tercera tesis de la idea de una historia universal en Kant, ¿no?, donde cada generación obra creyendo que sabe lo que está haciendo, pero está obedeciendo un plan que se le escapa por completo, ¿no? Y que, por cierto, al filósofo no se le escapa, ¿no? Porque seguramente él ya se piensa un poco como Pablo en Gálatas, que está a punto de llegar el fin del mundo, ahora, al contrario, por la Vereinigungsfilosofía, y por lo tanto que ya puede decir, ya estamos en el último paso, ¿no?, en ese progreso. En todo caso, parece que el Mesías tenía que existir. Bueno, ya sabéis que Borges también ha hablado incluso de una secta que no sé si existen, los sofitas, ¿verdad?, los adoradores de la serpiente, incluso de una manera ya muy degradada, pero está en Jesus Christ Superstar, ¿no?, donde la figura fundamental es la de Judas, porque diciendo, bueno, alguien tiene que hacer de malo. Y por cierto, un actor negro, para que por si acaso no se nota, ¿verdad?, digamos el punto, ¿no? Alguien tiene que, sabiendo que es el papel que me toca en la obra, alguien tiene que jugar esa obra, ¿no? En este caso, la serpiente, que por cierto no deja de ser un símbolo de salud, en cambio, en Moisés, cuando pasan por el desierto, ¿verdad? Aquello de los fármacos, aquello que muerde y mata también puede curar. Entonces, el propio Satán es una necesidad de Dios en este sentido. Es decir, Dios lo necesita para poder mostrar su poder. Estas cosas que estoy diciendo están casi literalmente en Schelling, que dedica las lecciones 32, 33, 34, si no me equivoco, justamente en la filosofía de la rebelión, para hacer una verdadera satanología en honor de Dios, curiosamente, ¿verdad? Es decir, es el ángel que dirige los cursos de la historia, porque la idea es fuerte y bella, ¿no? Todo el mal puede y debe ser realizado sobre la tierra si queremos que la tierra se remonte al cielo, ¿verdad?
Bueno, es algo parecido a lo que después han intentado los pensadores judíos, y el profesor Zazo sabe de ello, hasta, si me permite la pequeña broma, hasta corporalmente, ¿verdad? Porque su parecido con Pablo cada vez es más asombroso, ¿verdad? Pero también los pensadores judíos, la justificación de Dios por el sufrimiento de la Shekinah y cómo sufre el propio Dios con su propio destino. Es la última Seferot, ¿no? La última de las lámparas, la última de las manifestaciones de Dios, el pueblo sufriente, y que en ese sentido el holocausto es la máxima prueba de que solamente a través del sufrimiento infinito puede darse el amor infinito. Bueno, es algo que parece que algunas veces digo con exageración que todo está prefigurado, no solo en la Biblia, sino en Hegel, ¿verdad? Porque también Hegel señala que el dolor infinito del Viernes Santo especulativo ha de ser efectivamente infinito si quiere transformarse en una muerte de la muerte, como él habla, ¿verdad? Siguiendo en este caso a Pablo. Así que Dios no necesita eso primero, porque así muestra su poder omnipotente. Pero entonces, claro, el papel de Dios, que ya lo sabe, pues parece que está convirtiendo al mundo efectivamente en un teatro. Y es que estamos en el siglo XVII, el mundo del teatro, ¿verdad? También Hume dirá que este mundo es como efectivamente un teatro y esto, ¿no? Pero también, por el contrario, como estamos en el mundo de la teodicea, es que los males del mundo recaerían sobre Dios, que para eso es todopoderoso y para eso ha hecho todas las cosas. Y por lo tanto hay que justificar al propio Dios por parte del hombre, que no deja de ser una cosa curiosa. Y ya sabemos que Hegel lo intentará a través de la propia historia, ¿no? La historia y su curso es una teodicea, porque es un Schlachtbank, es un banco de matadero, pero a través de ese carro que recuerda también Schopenhauer, habla de él, ¿no? Ese carro hindú que va pasando sobre hombres, destrozando miembros constantemente. Él dice, el espíritu del mundo marchita y troncha y pisa muchas flores inocentes a su paso, ¿no? De nuevo es necesario ser Hegel para poder soportar tanta sangre. En este caso, solamente así, podríamos decir, podemos remontar, ¿vale? Bueno, pero siempre Filipenses 4:6, es decir, si lo ha hecho sea muerte infame, si ha preferido ser dulos, es decir, dulos es una palabra muy dura, decimos siervo, pero habría que traducir seguramente esclavo, porque claro, en el mundo griego, siervo, podemos hablar de knecht en el mundo medieval, pero en el mundo griego y latino, dulos es el esclavo. Entonces, se ha hecho el mismo esclavo, los hombres como tales son esclavos, llegarán a ser nada menos que santos o sagrados, si atendemos a Lutero, que traduce Heilige, nada menos, sagrados cada uno de los cristianos. Recordad que los luteranos dicen Christus en un neologismo latino, pero en cambio cada una de las personas es Cristo, no cristiano, lo cual quiere decir seguidor o parecido, no, son Cristo, cada uno de ellos es, por así decir, un Cristo, ¿no? Ese sería el punto. Y bien, esa es la gran, digamos, apuesta de la dignificación de Satán a través de una crítica que cada vez más parece más política y más ligada a los acontecimientos históricos, el papismo, la realeza, la tiranía, ¿no? Que puramente teológica, ¿verdad? Es decir, aquí se funden teología y política en un momento realmente clave, ¿no? Entonces aquí podemos leer, un momento si queréis, la famosa arenga para que veamos, bueno, primero se cura en salud nuestro buen Milton, dice, parece como si estuviéramos hablando de Trump, ¿no? De las fake news, ¿no? Porque aquí está ya la fake news, porque dice, recurriendo a tretas engañosas, cambiando la verdad por falsedades, como veis, está claro, dirigióse a sus huestes de esta guisa. Bien, hago un paréntesis, no hay que ir a cosas tan vulgares, prosaicas, casi me atrevo a decir repugnantes, ¿no? Como ese señor, ¿no? Hay que recordar algo más alto, a saber de dónde está bebiendo Milton, a saber de Hesíodo y de la Antigonía, ¿verdad? Cuando las musas dicen, sabemos cuánto queremos, decir
falsedades como si fueran verdades. Pero también cuando queremos sabemos decir la verdad. O sea que ese es el origen y no Trump. Así que bueno, dejemos, iba a decir casi con Mateo, a los muertos que entierran a sus muertos, ¿no? Y llegamos a fuentes mucho más altas, ¿no? Tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes. ¿O estos rangos han pasado a ser solo meros nombres? Pues otro se ha nombrado rey ungido y asumiendo el poder nos ha eclipsado. Él nos hizo venir en plena noche deprisa a celebrar este consejo. Se está refiriendo obviamente al Hijo, ¿no? Hemos de decidir de qué manera podemos tributarle los honores y sumisión rendir al que se acerca, esperándonos ver arrodillados en un gesto servil e impropio nuestro. Postrarnos ante Dios era un abuso. Nos pondremos de hinojos doblemente. Adorar al primero y a su imagen proclamada después. Ese es el tema. Los románticos insistirán tanto en eso, ¿verdad? Pierre Leroux, George Sand, ¿no? Es que el pecado de los ángeles sería de soberbia, pero vamos, que un hombre, bueno, parece que estamos leyendo a Marco Aurelio y también ese saco de inmundicias, ¿no? Todo lleno de venas y de excrementos, sea nada menos que el elegido para que en él se encarne el Hijo. Bueno, ¿cómo puede soportarlo eso un ángel, no? Ese es el gran tema y por eso decimos estos socialistas franceses simbolistas, ¿no? Pues al final harán que sea la mujer, esta tarde lo vemos, en lo eterno femenino, María quien tome de la mano a Diablo y a Jesús, al Hijo, a Jesucristo, como por fin hermanos reconciliados, gracias a la mujer, y con ellas se eleve al cielo, ¿verdad? Por fin las puertas del infierno no prevalecerán, sino que serán cerradas para siempre. Es un ideal que lo hemos visto también en las clases, ¿no? En el caso de la apocatástasis de la epístola de San Pedro, ¿no? Famosamente celebrada por Buñuel en Simón del Desierto, ¿no? Porque el iconoclasta herético que va diciendo barbaridades para que lo lapiden, al final dice: ¡viva la iconoclastia! Y los propios sacerdotes decían: ¿y eso qué es? Y es natural que diga eso qué es, porque como sabemos es un hapax, solamente aparece una vez en la Biblia, en la epístola, y encima en una epístola menor, de querer al Dante, que sabemos que iban detrás del carro, ¿no? Los cuatro humildes, ¿no? Que es una epístola de San Pedro, pero que en cambio tiene una larga prosapia a través de los estoicos y neoplatónicos, la espirosis, ¿no? Final, ¿no? Bien. Así que decíamos, y sin embargo, ¿qué nos debe importar? ¿No nos persuade la mente a rechazar yugos serviles? ¿Inclinar la cerviz es vuestra meta? ¿Preferís dócilmente arrodillaros? No, no lo preferís. Bien os conozco y sé que os proclamáis hijos de un cielo que nadie previamente poseía. Nunca fuimos iguales, lo reconoce, mas sí libres, con igual libertad, porque los rangos ni un ápice la merman. Aquí habla la inviolabilidad de conciencia del puritano, ¿verdad? La libertad es igual para todos, igual que en Descartes, no era el buen sense, ¿no? El buen sentido, ¿no? ¿Quién puede decretar normas o leyes a los que sin mandatos nunca yerran? Menos razón tendría para alzarse como nuestro Señor, quien impusiera adoraciones viles, mancillando el título imperial que testimonia nuestro ser de señores, no de siervos. Este es, te acabo diciendo, escuchóse hasta aquí su audaz discurso sin comentario alguno. La asamblea, todavía no está decidido ni pan demonio ni pan cielo, ¿no? Está absorta y no sabe ni qué decir. Afortunadamente, Abdiel, ¿no? Un serafín, ¿no? Que este sí se postraba ante Dios y ante sus mandatos, toma la palabra y le apostrofa y le dice: bien, muy bien, vamos a la guerra, ¿verdad? Eso está claro. No hay tantas razones, sino como ocurre en las juntas de departamento, ¿no es verdad? Votemos. Es algo parecido, ¿no? Es difícil, digamos, vencer a quien de una retórica tan altiva y tan hinchada, ¿verdad? Pues lo que dice es que non servia, no me arrodillo, soy en libertad igual que el Creador, ¿no? No en rango, no en poder, pero mi libertad es infinita. Esa es la ibris, podríamos decir, del hombre moderno y también habla el republicano.
por aquí, es obvio, ¿no? Todavía hay una tercera tesis que, como suele ser con las vías intermedias, y no quiero referirme a nadie, tal como están las cosas, ¿verdad? Con lo del centro y eso, ¿no? Las que siguen Waldock y Emerson, que dicen, bueno, siguen un poco la vía trillada, ¿no? Y por eso es menos interesante. La feliz culpa, ¿no? Desobedecer a Dios, al fin y al cabo, es un acto positivo. Primero, por el lado republicano, antiepiscopaliano y anticatólico, porque esa rebelión nos libera. Estamos oyendo ya a los Dyers, ¿no? Dispuestos a tomar el mundo a base de excavar, como decíamos, no ora y labora, sino laborar, trabajar, la tierra es ya orar, ¿verdad? Ese es los Dyers, ¿no? Nacidos de la rebelión de Cromwell, pero que lo sobrepasan con mucho, como los Levelers, los niveladores. Estamos exactamente en la misma época, solo que Cromwell es el dios tiránico que los mete a todos en la torre, bueno, a todos no, a los capitostes en la torre de Londres, y al otro pobre loco, el de los Diggers, pues le deja que diga tonterías, porque cuando intenta conseguir adeptos frente a la Loyal Army no tiene absolutamente nada que hacer, ¿verdad? Bien, así que ya no tenemos ritos rutinarios, mecánicos y reflexivos, bueno, diciendo, rayando de nuevo otra vez, que estos temas son tan terribles, digamos, pero así que de nuevo rayo, pero no me paso, ¿no? Como podría ser la repetición mecánica, por ejemplo, del Santo Rosario, ¿no? Y una tenía y otra, hasta que al final puedes llegar casi a un estado, podríamos decir, de mantra, un estado de repetición mecánica, ¿no? Sin comprender muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Así que, bueno, ese es el puritano el que habla, ¿no? Yo, frente a Dios. Es verdad que Dios se calla, y ese es el otro lado terrible, ¿no? Parece que estamos viendo los comulgantes de Ingmar Bergman, ¿verdad? Dios se calla, pero solo ante Dios, ¿no? La misma idea que veíamos en Hölderlin, ¿verdad? El hombre, sin temor e inerme, se planta frente a Dios, so lange bis bald der Gott fällt, por tanto tiempo como Dios le falte. Dios es inminente, no inmanente ni trascendente, sino está por venir. O como dice Hölderlin, y repite después Heidegger, el último Dios, está in Vorbeigang, ¿no? En el paso mismo. Pues estamos repitiendo Éxodo. El propio Heidegger habla en los Beiträge de un Kluft, de una fisura, justamente aquella en la que se metió Moisés, ¿verdad? Tapándose con el manto, para no ver a Dios, sino solamente sus espaldas, según pasa, ¿no? Así que ese es uno de los puntos. Otro, de la feliz culpa, decíamos ayer también con Dante, pero ahora quizá con más fuerza en Milton, nace el tiempo. ¿Por qué? Porque la caída es ya el pasado, y el pasado irremediable. Decíamos, tan irremediable que incluso el paraíso ha desaparecido, se lo ha llevado el diluvio, ¿no? Y por lo tanto, parece que estamos aquí viendo a Lady Macbeth diciendo, ni las aguas del Nilo podrían borrar esta sangre. Es una idea tan típicamente luterana, ¿verdad? But past who can recall or don't undo. Pero el pasado, ¿quién puede recuperarlo? ¿Quién puede hacer no hecho lo que está hecho? ¿No? Y se contesta el propio Milton. Nada ni nadie, ni el destino ni Dios son omnipotentes siquiera. Ha nacido el pasado irremediable, ¿verdad? Rasgo casi podríamos decir calvinista, aunque él no es calvinista, sino puritano, porque piensa que a través de la libertad del hombre, el hombre sí que puede conseguir, no está marcado, predeterminado como una res, al contrario, va contra esa idea calvinista. Pero sí es cierto la idea de que tú no puedes deshacer lo ya hecho y que, por lo tanto, o bien por gracia divina, y parece que esto no se quiere, o bien por tus solas fuerzas, pero fuerzas de humildad, de adoración a través del trabajo, de nuevo los Diggers, ¿no? Porque el final de El Paraíso Perdido es una alabanza a los Diggers, parece clarísima, a los excavadores, ¿verdad? Bueno, no. Bien, aquí tenemos un mundo, hagamos de él el tabernáculo divino, ¿verdad? Así que un anti-Lucifer, parece un anti-Satanás, sería el Adán antes de la redención, pero sabiendo ya que va a redención. Algunos pasajes muestran claramente esta lucha contra
contra todos, casi podríamos decir, contra los calvinistas, contra los episcopalianos, contra los católicos, ¿verdad? En nombre de un puritanismo riguroso que, sin embargo, va a crecer como una planta vigorosa, justamente como lo en las riberas, ¿verdad? En el Cabo Cod, ¿no? Allí cerca de las desembocaduras de Virginia, ¿verdad? Y con el Mayflower, ¿no? Son ellos. Antes de eso son ellos los que llevan la simiente, que ahora está poniendo unos 50 años después, 57, creo, más o menos, está poniendo Milton, ¿no? Bien, el puritanismo que dice, no, el hombre ante Dios y además como un covenant, como una alianza, pero la alianza de los hombres, porque en esa alianza está Dios. Parece que estamos oyendo la voz de Hegel, ¿verdad? De la Gemeinde. Dios es el amor de la comunidad y existe en la comunidad, ¿verdad? Ese sería el punto, ¿no? Dice Milton, cual ladrón que va tras los caudales de algún rico burgués cuyos portones con barras y cerrojos asegura y él entra por ventanas y tejados. La idea, como ves, claramente contra la burguesía de la época. Así también el primer gran ladrón, del mismo modo, escaló que el redil Fold, dice, redil. Así que la idea es que son como ovejas, ¿no? Están ahí metidos efectivamente en un redil sin poder salir de él, obedeciendo al amo. ¿Qué diferencia hay entre animales y hombres entonces, verdad? ¿No? Que Dios hiciera, y añade, como tiempo después escalarían su iglesia los infames mercenarios, ¿no? O sea que, como veis, Milton no sabe y no quiere saber cuáles son las fronteras entre política y teología, que es más que una teología política, aquí casi diríamos al revés, una política teológica, ¿verdad? Bueno, la de los diggers, ¿no? Vamos a hacer una pausa enseguida, tiene mucha razón. Solamente acabar con lo del cormorán, porque me parecía, y acabamos entonces, como debe ser, con la imagen 13, después de haber descendido a los infiernos, que menos, ¿verdad?, de la oración de la mañana, el himno de la mañana, porque ese cormorán que se posa en el árbol de la vida, dice, así a sus pies Satán maravillado contempla las delicias que se ofrecen a los 5 sentidos de los hombres, en tan poco lugar todo el tesoro del orden natural, aunque en resumen, es una especie de compendio, epítome de todo lo maravilloso que puede ser, pero para los 5 sentidos. Así que, de nuevo, el puritano lo deja claro. Un cielo era el vergel en esta tierra que al este del Edén plantara el Padre. La verdad es que Enrique ha hecho una obra, bueno, chapó, ¿no? Es decir, realmente ha conseguido la métrica, ¿no? Alguna vez un poco forzada, pero bueno, son más de 10.000 versos, entonces no está mal. Y ahí lo tenemos y ahí lo dejamos.